amigos, compañeros, compañeras todas. Sí, yo vengo de Valladolid también, pero yo soy de Jaca, la cuna de la República. Y allí mamamos toda la base republicana. Como sabéis, en el año 30, en diciembre, se tuvo una proclamación fallida de la República. Los capitanes Galán y García Hernández fueron los iconos durante muchísimo tiempo de aquella república que estaba por nacer, que nació, creció un poco y después fue eliminada en pleno crecimiento. No es lo más importante de dónde es uno. Yo crecí en Valladolid, pero me siento un poco de todos los sitios. Y en realidad pienso que es hora también de ser un poco universalistas en esto. Y realmente los compañeros que tenemos siempre van a ser nuestros compañeros que caminan con nosotros y hacen el camino y el viaje, sobre todo de las ideas. Yo me dedico, como ha dicho el compañero, al tema de la memoria histórica. Me dedico a él porque yo crecí en una familia diezmada. Y como ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en las calles se ha recogido nunca jamás la auténtica y verdadera historia de los hechos ocurridos en el golpe de Estado del 36 y en la subsiguiente represión y durante toda la dictadura que prosiguió a ella, 40 años, las cosas se van como adivinando en las casas. Allí en los domicilios, en los hogares donde ha habido una represión, hay un silencio. Y es que el olvido es un patrimonio más grande todavía que la memoria, en el sentido de que nadie nos puede obligar a olvidar. Los poderes públicos intentaron ahogar la memoria. La intentaron ahogar de muchas maneras, sobre todo mediante el terror y mediante la represión. Pero como decía aquí, la memoria es una potestad de cada uno. Ha vivido dentro de nosotros. Ha tenido que vivir de una manera individual. Dicho esto, pasó al año 2000. No porque la memoria apareciese en el año 2000. La memoria siempre ha estado allí. ¿Quién es el que puede olvidar el asesinato de su padre? ¿Quién es el que puede olvidar el llanto de su madre? ¿Quién es el que puede pasar por encima de saber que toda su familia está enterrada a lo mejor en una fosa común y que ellos mismos han tenido truncada absolutamente todo su futuro y toda su vida porque sus familiares resulta que estaban del lado de una legalidad? Eso es un olvido imposible. Lo que ocurrió es que la memoria quedó reducida a los ámbitos más individuales y más familiares. Pero ya en el año 72, antes de la muerte del dictador, hubo personas que levantaron fosas. Hubo personas que, recogiendo la antorcha de la memoria de sus madres, de sus abuelos, que habían ido señalizando aquellas fosas comunes en pleno campo, con una piedra, con un arbusto, con una planta. Esta gente en el año 72, cuando se hicieron mayores, cuando se hicieron adultos, iban a la caza y captura de los restos de los suyos, que estaban en cunetas y montes como si fueran animales. Pero hubo que esperar a la década del año 2000 para que este fenómeno se hiciese visible. Y se hizo visible porque los medios pusieron los focos sobre él. Fue, como recordaréis todos muy bien, la exhumación de una fosa en el Bierzo, una fosa común de las cientos y cientos y cientos que están por toda nuestra geografía. Es una cosa increíble. En este país hay más fosas comunes y más enterrados en descampado que en Camboya. Es un escándalo sin precedentes. Ha dado igual todas las recomendaciones que se hiciesen desde los tribunales internacionales, desde la UNESCO, desde cualquier institución. Ha dado igual. Han sido ninguneadas por absoluta y totalmente todos los gobiernos, demostrándose con ello que el problema era un problema de Estado. Un problema de Estado. El año 2002 empiezan a abrirse las fosas con los focos mediáticos puestos sobre ellas. Y de repente se experimenta un boom y el asunto se hace famoso, digamos, ¿no? Es bastante repugnante para mí, como familiar que soy y que tengo personas metidas en fosas comunes, el pensar que se debió al foco mediático el que todo esto saliese a la luz. Pero bueno, vale.
Muchas veces los instrumentos nos valen para nuestros fines a pesar de que no sean ni ortodoxos ni buenos. Quiero decir con esto que la memoria no aparece en el 2002, que la memoria estaba custodiada en las casas de todos nosotros, pero ocurría una cosa, la memoria era individual, personal. Cuando empiezan a surgir todas estas fosas, la gente se empieza a dar cuenta de que es un fenómeno generalizado, de que no es una historia que pase en un pueblo pequeño, no es un crimen individual de una localidad, en el que unos se han matado a otros y punto. No, es que empiezan a surgir en todos los sitios. Y tú, cuando empezabas a hablar con las personas por los pueblos, el que no conocía a uno era porque tenía uno. Y el que no tenía uno era porque su vecino sí que tenía uno. Y al final resultó que la mitad de España estaba en fosas comunes. Una situación completamente irregular. Pero además de irregular, completamente inadmisible. La cuestión fue que, estando el Partido Socialista en la oposición, una diputada que se llama Amparo Valcarce, que es de León, leonesa, y que estaba en contacto próximo con las exhumaciones del Bierzo, sacó a la luz pública el asunto de las fosas. Y dijo que cuando el Partido Socialista estuviese en el gobierno, se haría una ley y se sacaría a la luz toda la auténtica y verídica historia falseada que nos han estado sirviendo durante todos estos años. De tal manera que los españoles realmente, al llegar al año 2000, no conocíamos en toda su dimensión qué es lo que había pasado en nuestro país. Se hace, por lo tanto, una ley, voy a pasar así rápidamente por los tramos, pero en fin, se hace una ley, y la ley que se hace, un gobierno socialista, un gobierno deudor de toda la gente que estaba en las fosas, puesto que una enorme cantidad de gente que estaba en las fosas eran socialistas. Estas personas no estaban registradas en los registros civiles como asesinadas, simplemente como fallecidas, no están, son desaparecidos, y hay, como os he explicado ahora mismo aquí, cientos de miles. Hicieron una ley en la que a las asociaciones nos convocaron, pero nosotros vinimos aquí a Madrid a hablar con Teresa de la Vega, y no nos hicieron, por supuesto, ni caso a las recomendaciones que hacíamos nosotros. Nosotros, desde luego, lo que solicitábamos era que se declarase ilegal el franquismo. Que se declarasen ilegales todos los actos legales que el franquismo emanó. Por lo tanto, todos los juicios sumarísimos, todos los consejos de guerra, todo eso debería de declararse ilegal. Y a continuación tomar las medidas oportunas. Bueno, se hizo una ley descafeinada a la hora de la verdad y para estupor sobre todo de los colectivos de víctimas, nos encontramos con que todos los grupos políticos, a excepción de Esquerra Republicana, cosa que no olvidaremos nunca, los familiares y los activistas, nunca lo vamos a olvidar, todos firmaron a favor. Se consagraba así la impunidad. Se consagraba así la segunda parte de la transición. La transición fue un pacto, fruto de un pacto, como todos los frutos de pactos, indigno, porque implica dejación. Y en este caso lo que se dejó es la memoria, es decir, la historia de la realidad de los hechos ocurridos, pero no por una cuestión baladí cualquiera, sino porque en esa ilegalidad de ese régimen que surge de un golpe de Estado sangriento contra la única legalidad, que es la salida de las urnas, que es la Segunda República Española, está basado la dictadura de Franco y, a continuación, la perpetuación del régimen, que él mismo preparó. Es decir, una monarquía con un rey, que era Juan Carlos I. No hubiera sido posible esto sin la anuencia de una serie de partidos políticos que dijeron que eran de izquierdas, que capitalizaron, y ese es su crimen, capitalizaron el nombre de la izquierda y en nombre de la izquierda firmaron esos pactos indignos, cuando ellos no eran izquierda. Tengo que recordar a los aquí presentes, o quizá no se lo tengan que recordar, que todos los partidos que estábamos y agrupaciones a la izquierda del Partido Comunista quedamos fuera. En esas condiciones se firmaron los pactos. Los pactos eran muy importantes y había que firmarlos.
Porque, como vuelvo a repetir, y es que aquí está el bolsillo de la cuestión, se ponía en peligro la legalidad misma y la legitimidad misma del origen del régimen espúreo de Franco y de la monarquía. El asunto de la memoria dio mucho de sí, porque inmediatamente el Partido Socialista en el gobierno colocó el tema de la memoria histórica en las manos individuales y personales de las familias, de los pueblos, de las asociaciones, encomendándoles una tarea que solo a los estados compete, solo a los estados: la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas, la dignificación de los hombres y, sobre todo, el establecer la legalidad de los procedimientos. ¿Cómo iba a hacer eso el Partido Socialista si ellos mismos habían salido de los pactos espurios de la Moncloa? Era absolutamente imposible que saliese eso de ahí. Pero lo que fue tremendo es que muchas de las asociaciones asumieron esas tareas como si fueran subcontratas. Y hablo de esto y digo que como si fueran subcontratas porque eso se hizo dinero mediante y subvenciones mediantes. Yo no soy purista y os he empezado diciendo que a veces las herramientas hay que utilizarlas a pesar de que nos ensucien las manos. A veces las cuestiones son así. Yo no es que esté contra las subvenciones, lo que sí que estoy es contra las subcontratas. Y desde luego me parece fatal que un crimen contra la humanidad, que es el que está en la base de todo un sistema de gobierno y todo un sistema que es el nuestro y que lo que procura es una democracia deforme, que es la que tenemos ahora, esté sustentada sobre esas bases que al final son mercenarias. Bien, el poder, como sabéis, tiene unas maneras de funcionar que las podemos analizar muy bien. Cuando surge un movimiento de estas características, como sucedió en nuestro país, lo que hace es intentar primero penetrar en las asociaciones. Intenta entrar en ellas, intenta dividirlas, intenta acapararlas y si no puede las compra. Eso fue lo que ha pasado con el movimiento memorialista. Quede claro aquí que yo no estoy para nada, ni estoy yo en nombre de mi organización, que es Verdad y Justicia, denigrando a aquellas personas a las que interesa estrictamente su memoria personal. Eso es completamente legítimo. Esas personas simplemente deberían de plantearse por qué ellas tienen que ir pala en mano a sacar a sus abuelos y a sacar a sus ancestros. Eso es un espectáculo repugnante. No deben los ciudadanos ir pala en mano a sacar a sus abuelos de una fosa común. Además de que están destruyendo pruebas, eso es un crimen y no un crimen cualquiera. Es un crimen de Estado. Pero aunque fuese un crimen cualquiera, las autoridades deberían de estar a pie de fosa y no lo están. Entonces eso es una cosa que no hay quien se la coma. Es una destrucción de pruebas, como os explico. El día de mañana, cuando vienen que si un relator por aquí, que si una jueza por allá, resulta que los restos de los nuestros están descansando en casa de uno que dice que es arqueólogo porque resulta que tiene una subvención. Las cosas se han hecho mal desde el principio, pero se han hecho mal pensándolas muy bien. A veces, para hacer las cosas muy mal, hay que pensar mucho más que para hacer las cosas muy bien. Bueno, yo hoy vengo aquí para decir que como miembro que soy del movimiento memorialista desde sus propios orígenes, entiendo que hay que dar un paso adelante y entiendo que hay que plantear que la memoria histórica, entendida como os acabo de explicar ahora mismo, es decir, como memoria de unos hechos que acaban con una legalidad que sale de las urnas, que destruyen y eliminan físicamente a todos los republicanos, originando con ello un crimen contra la humanidad y trayendo un tipo de Estado que no tiene legalidad, que no tiene legitimidad, la memoria histórica tiene que servir como un hilo que cosa esa Segunda República conculcada, abatida, asaltada y eliminada con la siguiente república, con la Tercera República. Esa es la cuestión de la memoria histórica y el salto cualitativo que las asociaciones deben dar. No excluye esto al rescate de la memoria individual, pero hay que reivindicar que esto es un problema de Estado, que hunde sus raíces en un golpe militar, que pone en cuestión absolutamente
la legalidad actual y que, por lo tanto, el asunto de la monarquía queda fuera de toda duda. Ese es el hilo. El hilo no es mi abuelo, el hilo no es tu padre, el hilo no es la fosa de tu pueblo. El hilo es que eso fue un golpe contra una legalidad constituida. Y que lo que hay que hacer y exigir ya no es sacar los huesos, sacar a la persona, que también. Lo que hay que exigir es sencillamente la ilegalización formal desde el Parlamento del régimen que salió de ese golpe de Estado sangriento, el franquismo, de su consecuencia, la monarquía de Juan Carlos, y de su secuela, la monarquía de Felipe VI. Los valores republicanos están allí. Los valores republicanos son los que son. Somos ciudadanos. Queremos la igualdad. Exigimos no ser súbditos. Tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación las víctimas, y a la verdad todos los ciudadanos. Y a que sea el Estado el que ponga las medidas para resolver las tres cuestiones que acabo de plantear. Y es lo que quería decir hoy, que la memoria histórica va más allá de la fosa, y la memoria histórica va más allá de la memoria de los nuestros, que la memoria histórica en el fondo es la piedra de toque que tiene que acabar con este sistema corrompido, putrefacto, metido hasta el cuezo en un baño de sangre, y recuperar los valores republicanos de la segunda para una nueva, la tercera. La memoria histórica siempre al servicio de la República. ¡Viva la República!